Cuando ya sabemos resolver triángulos rectángulos usando las fórmulas del seno, del coseno y de la tangente, que corresponden con los catetos y la hipotenusa, recordemos que el seno era cateto opuesto partido hipotenusa, el coseno era cateto contiguo partido hipotenusa y la tangente cateto opuesto partido cateto contiguo. Cuando ya sabemos resolver triángulos rectángulos, luego estaremos preparados ya para la resolución de triángulos no rectángulos, triángulos cualesquiera, que no tienen por qué tener un ángulo recto. Bueno, pues la notación que utilizamos para este tipo de triángulos es esta que vemos aquí, aunque normalmente en un ejercicio puedes ver cualquier letra, porque a lo mejor se quiere medir la altura a la que está situado, o la altura de un edificio, la altura de un avión, de un globo, incluso de una estrella. Entonces a esa altura se le llama H y se forma un cierto triángulo que no es rectángulo y necesitamos aplicarle esto de aquí y no vas a ver explícitamente estas letras. Pero entonces hay que entender que estas fórmulas no se refieren siempre a las letras ABC, porque a veces no serán esas letras y serán otras, sino que se refiere a cada uno de los lados y sus ángulos opuestos, o al revés, a cada uno de los ángulos y sus lados opuestos. Así que en cualquier caso utilizamos una notación en la cual se destaca qué lado es el opuesto de cada ángulo. Por ejemplo, llamando A, B y C a los vértices, a los tres vértices, aunque podrían ser otros nombres, tenemos que fijarnos en que al lado que no toca a un vértice determinado, lo vamos a llamar con la misma letra, vamos a utilizar la misma letra pero en minúsculas. Así, por ejemplo, si este es el vértice A, su lado opuesto será el lado A. Si este es el vértice B, su lado opuesto es el lado B, y si este es el vértice C, su lado opuesto es el lado C minúscula. A los ángulos, además, para no introducir más letras, podemos utilizar la misma letra del vértice, le ponemos este pequeño símbolo encima de la letra, como vemos aquí, un poquito más grande, y eso quiere decir que es el ángulo que queda sobre el vértice A, el ángulo que queda sobre el vértice B y el ángulo que queda sobre el vértice C, aunque en la resolución de ejercicios, en alguno de ellos puedes encontrar alfa, beta, lo que sea, pero tú ya sabes que el ángulo que esté aquí es el opuesto de este lado. Y eso es lo más importante para poder aplicar y comprender el teorema del seno. El teorema del seno dice lo siguiente: aunque veamos una igualdad de tres expresiones, en realidad tú en la práctica utilizarás la igualdad de dos de ellas. Por ejemplo, utilizarás el teorema del seno así. Pero si a lo mejor de aquí no sabes ningún dato y lo sabes del ángulo C, pues entonces la puedes aplicar así. Entonces el teorema del seno, digamos que si tapo lo correspondiente al ángulo C, tengo una fórmula para el teorema del seno. Si tapo el lado B, pues tengo otra fórmula, y si tapo el lado A, pues tengo otra, que son totalmente análogas. Así que, por ejemplo, nos vamos a centrar en esta para tratar de comprenderla. Lo primero que es fácil de recordar, siempre es un lado dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Nos dice el teorema del seno que esta proporción siempre es la misma en los tres lados. Un lado dividido entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Y esto cómo me sirve para resolver un triángulo? Bueno, pues en esta igualdad de aquí, si tú tienes tres datos, vamos a poner que tú conoces el ángulo A, el ángulo B y el lado B. Si conoces estas tres cosas, las sustituyes las tres por su valor y la fórmula te va a dar el lado A. Y así en general. Si, por ejemplo, mirando esta, si tenemos el lado B, conocemos el lado B, el lado C y el ángulo C. Pues entonces conocemos estas tres cosas, con esta igualdad calculamos el ángulo B. Y así es como se pondría en práctica, que luego en otro vídeo ya haremos ejemplos concretos de resolución. Pero lo más importante ahora es comprender el teorema del seno, de cómo relaciona un lado siempre con su ángulo opuesto. Y que conocidos tres datos, calculamos el cuarto, que me sale en una de estas igualdades. Bueno, principios básicos para resolver triángulos no rectángulos, que existen dos teoremas, el del seno y luego estaría el teorema del coseno. Este es el más sencillo y siempre conviene aprender este primero. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, sobre todo para problemas un poquito más complejos donde salen varios triángulos que están relacionados y tienes que elegir por qué triángulo empiezas a resolver. Bueno, pues tendrás que fijarte en alguno que tengas tres datos. Para poder resolver un triángulo necesitas tres datos. Como aquí cuando veamos esta igualdad, involucra cuatro datos, dos lados y dos ángulos, necesitas tener tres para calcular el cuarto.
Bien, pues de esos tres datos, al menos uno debe ser un lado. Es lo único que... ¿Por qué? Bueno, es por sentido común. Si los tres datos fueran los tres ángulos, no sabemos cómo es de grande el triángulo. Entonces no se puede resolver. Entendemos por resolver el triángulo conseguir saber todos sus lados y todos sus ángulos. Los 6 datos que aparecen aquí, la A, la B, la C y sus correspondientes ángulos. El siguiente principio básico es que cuando conocemos dos ángulos entre los datos que me dan, inmediatamente tenemos que calcular el tercero, porque hay una fórmula muy sencilla que relaciona los tres ángulos, y es que los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados. Por lo tanto, si sé que uno vale 80 y otro vale 15, pues este 80 y este 15 lo pasamos al otro lado restando y obtendríamos el tercer ángulo de una forma muy sencilla. Así que si conocemos dos ángulos, automáticamente conocemos tres. Y ya tenemos, al tener los tres ángulos, ya podríamos calcular el teorema del seno. Porque, como hemos dicho en el primer caso, que al menos un dato tiene que ser una longitud de uno de los lados, porque si no, no vas a saber cómo es de grande el triángulo. Pues si sabes una de estas tres longitudes, la que sea, y los ángulos los conoces, entonces ya puedes resolver una de estas igualdades para aplicar el teorema del seno. Y eso es un poquito a lo que se refiere al tercer principio básico. Siempre, cuando ya tengas que resolver un triángulo, primero intentarás aplicar el teorema del seno. Si no se puede, entonces aplicarás el teorema del coseno, que lo voy a explicar a continuación. Bueno, pues como este principio básico es que intentes aplicar el teorema del seno, vamos a repasar en un momentito en qué circunstancias se puede aplicar el teorema del seno. Bueno, pues el teorema del seno se podrá aplicar cuando entre los datos tenemos un lado y su ángulo opuesto. Por ejemplo, conocemos el lado A y el ángulo A. O conocemos el lado B y el ángulo B. O conocemos el lado C y el ángulo C. Si entre los tres datos tú conoces un lado y un ángulo, entonces vamos a poner que conoces el lado B y el ángulo B. Entonces, estas dos cantidades las sabes. Y ahora además conoces un dato más, porque hemos dicho aquí que se necesitan tres datos. Así que si conoces el lado B y el ángulo B, y luego conoces otro dato más cualquiera, como pueda ser el ángulo A, pues entonces con esta igualdad resolverías y hallarías el lado A. Y por lo tanto se puede aplicar el teorema del seno en ese caso. Así que, recordemos, para aplicar el teorema del seno necesitas un lado y su ángulo opuesto. Un lado y su ángulo opuesto. Así que intentas aplicar el teorema del seno, que será cuando estás en esta situación. Y si no estás en esta situación, por ejemplo, cuando tienes dos lados y conoces el tercer ángulo, el que no es ninguno de los opuestos, conoces el lado A y el lado B. Y el ángulo que te dan es el C. Estamos en un caso especial en el cual no se podría aplicar el teorema del seno y entonces tendremos que aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno es como vemos aquí. El teorema del coseno sirve para todos los casos que no son este de aquí. Y el teorema del coseno me dice lo siguiente. En principio, para recordar la fórmula, se parece mucho al teorema de Pitágoras. Un lado al cuadrado es igual a otro lado al cuadrado más otro lado al cuadrado. Se parece al de la hipotenusa y los catetos, pero aquí, cuidado, no hay hipotenusa ni catetos. Así que el lado que está aquí despejado puede ser cualquiera. Yo tengo subrayado esta fórmula como la fórmula del teorema del coseno, pero intercambiando las letras de posición tendría estas dos, que son exactamente la misma en realidad. Bueno, pues sería igualita, que empieza igual que el teorema de Pitágoras. A al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Y ahora se parece un poquito también a la fórmula de producto notable al cuadrado de la resta, porque es menos el doble del primero por el segundo, primero y segundo me refiero a estos lados que están en este lado del igual, menos 2 por b por c, por el coseno del ángulo A, del ángulo que está despejado. Date cuenta que aquí, para recordar qué ángulo será, como aquí ya tienes dos ángulos y no sabrías cuál de los dos coger, pues bien, aquí coges el ángulo que está en el otro lado del igual, ¿vale? El ángulo opuesto al lado A. Y como es el teorema del coseno, pues la razón trigonométrica que aparece aquí es el coseno. Recordemos, igual que el teorema de Pitágoras, b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno de A.
Se parece al teorema de Pitágoras, esta expresión se parece al cuadrado de la resta y la razón trigonométrica que aparece aquí es el coseno. Y el ángulo que aparece aquí es el del lado opuesto. Todo eso es lo que hay que recordar para poder aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno, lo mejor es recordar que se aplica cuando no tienes esta circunstancia. Porque muchas veces podrás encontrar el teorema del coseno, se aplica en este caso, en este otro. Lo más fácil es recordar bien cuándo se puede aplicar el teorema del seno, que es en este caso de aquí, y si no se puede aplicar el teorema del seno, entonces se aplicará el teorema del coseno. Y vuelvo a insistir en los tres principios básicos en este orden, tal y como aparecen aquí, para intentar resolver triángulos, que lo aprenderemos en el siguiente vídeo.